¿Qué tal? Buenos días, soy Bernardo Rivera. Trabajo en el gobierno de la Ciudad de México, no en el gobierno de México, y ahorita les voy a platicar un poco ahí la complicada relación que el gobierno de la ciudad tiene con su gobierno federal. Trabajo en el laboratorio de la Ciudad de México. Antes de empezarles un poco de la experiencia que hemos tenido en temas de innovación pública, diseño de políticas públicas en el laboratorio de la ciudad, me gustaría que entráramos un poco en contexto de la Ciudad de México. Bueno, en la Ciudad de México es una ciudad grande. En el área metropolitana son cerca de 22 millones de personas. Es una ciudad donde duermen 9 millones de personas, pero que en el día a día conviven más de 16 millones. Aparentemente es la ciudad más grande del continente, dependiendo de las mediciones que se hagan ahí, de los 3 tipos de mediciones que se hagan. Es una democracia relativamente joven. En 1997 tuvimos nuestras primeras elecciones para jefe de gobierno, que es una especie de alcalde, gobernador de la ciudad, y para el Congreso local. Entonces son 20 años en los que la ciudad ha aprendido en un proceso de evolución democrática y que ha culminado el año pasado, bueno, el hito más reciente, con su primera constitución política. Eso es, si se considera la economía o la actividad económica generada en la Ciudad de México, es la 18ª economía del mundo. Sobre todo la Ciudad de México es una ciudad de contrastes. Cerca del 62% del territorio está ocupado por asentamientos humanos irregulares. Al mismo tiempo es la segunda ciudad con más museos del mundo, y hay un recurso literario que dice por ahí que es la ciudad con más palacios del mundo. Es una ciudad profundamente segregada, una ciudad con graves problemas de distribución económica. Es una ciudad con una sociedad racista, una sociedad clasista. Es una ciudad donde 1 de cada 3 personas no puede cubrir sus necesidades básicas. Una de las ciudades del mundo con más altos niveles de corrupción o percepción de la corrupción. Más del 50% de la economía en la Ciudad de México proviene de actividades informales que no están registradas ante el fisco. Solo el 9% de los recursos, de los residuos sólidos de la ciudad son reciclados. También existe un problema muy fuerte de saneamiento y manejo de recursos hídricos. Casi el 30% del agua potable se desperdicia por fallas en el sistema. Es una ciudad donde se cometen 87 crímenes de alto impacto al día. Es una ciudad viva, una ciudad adolorida, una ciudad efervescente. Diario se registran cerca de 8 marchas o protestas que suman más de 3,000 al año. En este complicado contexto, hace 5 años, cuando empieza la administración del doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, surge la idea de crear un laboratorio para la ciudad. A este monstruo de ciudad, evidentemente, le corresponde un monstruo de gobierno. La división política de la Ciudad de México consta de 16 demarcaciones territoriales que anteriormente eran conocidas como delegaciones y que en un par de meses más se llamarán alcaldías. El gobierno central tiene 20 secretarías o ministerios y alrededor de 63 órganos semiautónomos. Esto la convierte al gobierno de la Ciudad de México en el principal empleador de la capital del país. Somos cerca de 300,000 funcionarios públicos, considerando policías y personal de limpieza y de servicios. En este complejo contexto, en esta mancha urbana, en esta megalópolis, surge la idea de crear el laboratorio para la ciudad. Todo empieza con una invitación, una idea y un papel en blanco. El área experimental del gobierno de la Ciudad de México nace por invitación directa del jefe de gobierno, y que, como veremos más adelante, el endorsement político del más alto nivel, a nivel local, ha sido fundamental en las actividades del laboratorio, no así su estructura, no así sus facultades. El laboratorio para la ciudad surge con la idea de incorporar todo el potencial y todas las ideas que se puede generar en este conglomerado urbano, en estos millones y millones de almas que conviven, mezclarlo, integrarlo, adaptarlo a las buenas prácticas internacionales y ofrecer nuevas maneras de solucionar problemas públicos. El origen fue crear este espacio de co-creación, de participación, una bisagra con la ciudadanía. El destino fueron 2 destinos distintos. El primero, la ciudadanía, ofrecerles una plataforma para el desarrollo de sus potencialidades,
una plataforma que le permitiera definir los espacios que la rodean, que le permitieran exigir el derecho a transformar su ciudad. El segundo destinatario, y esto es muy importante, fue el mismo gobierno, fue la sensibilización hacia los funcionarios públicos, fue la promoción de una actitud de apertura que les permitiera abrirse a nuevas ideas, abrirse a nuevas metodologías. Este origen y destino ha marcado durante estos 5 años los distintos experimentos y prototipos que se han diseñado en el laboratorio. Surge a nivel atribuciones o el diseño institucional del laboratorio como el área experimental alrededor de 2 ejes principales. Es la innovación cívica, por un lado, y la creatividad urbana. Es importante que en primer lugar empecemos a pensar en la innovación cívica más allá de la innovación tecnológica. Y voy a ejemplificar esto con un par de experimentos que hemos aprendido en el laboratorio, donde el brazo tecnológico no necesariamente es suficiente. La innovación cívica y la creatividad urbana se presentan como herramientas para reimaginar el presente de la ciudad, para repensar los futuros posibles y ofrecerle a la ciudadanía la oportunidad de reinventar las ciudades que quieren. Entendemos, en primer lugar, la innovación cívica como la capacidad de reinventar la relación que existe entre ciudadanía y gobierno a través de nuevos mecanismos de interacción, nuevos mecanismos de participación. Generar encuentros que beneficien a la sociedad, pero sobre todo que se presenten como plataformas para fomentar sus propuestas, las acciones ciudadanas y demás. El otro componente del laboratorio, que es la creatividad urbana, va más allá de promover industrias creativas, va el sentido de repensar cómo puede ser una conferencia, repensar cómo puede ser una reunión de trabajo entre gobiernos, ser creativos en ese aspecto. Y bueno, estructuralmente el laboratorio tiene un equipo muy diverso y tiene una estructura laboral líquida. ¿A qué voy con esto? El equipo diverso del laboratorio, yo creo, es de las oficinas de gobierno más diversas que yo he tenido el placer de conocer. Hay futurólogos, hay geógrafos, hay expertos en tecnología, en inteligencia artificial, hay politólogos, hay abogados, evidentemente, hay diseñadores, hay cineastas. La estructura líquida del laboratorio, que puede ser considerada como una debilidad, a nosotros nos ha servido como una fortaleza. No existe como tal una estructura laboral, son 3 plazas al mucho de servicio público. Todos los demás son trabajadores eventuales que, dependiendo de la coyuntura y dependiendo del proyecto, han aportado sus conocimientos y talentos. Esta flexibilidad del laboratorio, esta liquidez en su músculo, le ha permitido a esta instancia de gobierno funcionar como un actor clave en coyunturas políticas y sociales muy específicas y muy importantes para la ciudad, como les voy a comentar en un momento adelante. La división temática del laboratorio se ha optado por trabajar en proyectos o ciudades, como les llamamos, cada uno dedicado a distintas áreas que utilizan tanto la innovación cívica como la creatividad urbana como las herramientas de trabajo diario. El día de hoy voy a entrar en detalle de Ciudad Abierta, que es la estrategia de gobierno abierto de la Ciudad de México y la cual tengo el honor de coordinar ahí en la ciudad. Estas distintas ciudades o estos distintos proyectos hacen uso de herramientas para poder lograr sus objetivos, como lo son lo que nosotros llamamos las sesiones de azotea, las sobremesas, las exploraciones, las residencias, las prácticas profesionales, los talleres de capacitación y profesionalización de secretarios y de funcionarios de otras dependencias. Y bueno, es muy extraño cómo funciona el laboratorio. Esta es una sesión de azotea en un edificio de la época colonial. En la parte de hasta arriba, es hermoso el edificio, existía una azotea. Decidimos darle un buen uso, abriéndola al público, abriéndola a eventos ciudadanos, que se volviera un lugar de reflexión común. Y pues ahora ya son bastante conocidas las sesiones de azotea del laboratorio de la Ciudad de México. Se hacen intervenciones urbanas, se procura buscar a comunidades que normalmente no son consideradas en la toma de decisiones, como pueden ser los niños, como pueden ser muchos grupos de atención prioritaria o que históricamente han sido vulnerados o que históricamente han sido
tratados con negligencia en el diseño de políticas públicas. Tenemos dinámicas un poco extrañas, así como ven esta fotografía, forma parte de las mesas de trabajo donde se redactó el Programa Integral de Seguridad Vial de la Ciudad de México, una estrategia que tiene como objetivo lograr los planteamientos de visión cero, es decir, reducir a cero el número de muertes por hechos de tránsito en la Ciudad de México. Ya me adelantó toda la presentación. En fin, hemos hecho uso en el laboratorio de distintas herramientas, de distintos eventos, específicamente enfocándonos en los principios de ciudad abierta. Creemos que una ciudad abierta es una ciudad que pregunta, una ciudad que responde, una ciudad que busca talento, que atrae talento, que comparte experiencias, una ciudad que genera datos abiertos, datos accesibles, que ofrece espacios de diálogo. Y es muy curioso cómo en los primeros ejercicios de gobierno abierto emanados de la estrategia Ciudad Abierta son los tradicionales hackatones, donde existe una comunidad de desarrolladores y programadores muy activos en los asuntos de interés público. Aquí están 2 ediciones del hackatón en la ciudad, HackDF. Son diseñadores, gente muy especializada en visualización de más retos, expertos en manejo de datos. Y a través de la sensibilización que hemos logrado hacer con funcionarios, los últimos eventos de laboratorio, los eventos más recientes, ya tienen la participación de funcionarios de muy alto nivel, que tienen internalizadas las palabras gobierno abierto, que tienen internalizadas las palabras innovación, que no le tienen miedo a participar en la ciudadanía. Aquí están el secretario de Desarrollo Económico y el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la ciudad en un conversatorio sobre gobierno abierto. Me gustaría ahorita entrar a detalle en 2 proyectos muy específicos de Ciudad Abierta y que me van a ayudar a aterrizar y ejemplificar claramente todos estos principios que les he intentado compartir. El primero de ellos es el Mapatón. El Mapatón surge como un reto ante la necesidad de mapear las rutas de transporte público de este camioncito que vemos por aquí, le llamamos nosotros pecero, porque en algún momento de la historia de la ciudad, a mí ya no me tocó, costaba $1 el viaje. Estos peceros se han vuelto una pesadilla en años recientes, por la informalidad de las rutas, la informalidad de los viajes, la inseguridad que se vive en estos camiones. Un estimado, y ahorita van a ver por qué es un estimado, es que existían alrededor de 29,000 camiones de esta naturaleza en un estimado de 1.500 rutas oficiales o establecidas por el gobierno. Estos camiones representan 14 millones de viajes diarios, que acumulan el 60% del total del tránsito en la Ciudad de México. Y bueno, les voy a poner a continuación un video de Mapatón. De la Ciudad de México es uno de los más grandes del mundo, más de 1.500 recorridos diversos. 14 millones de viajes se realizan todos los días. Hay 30,000 autobuses, microbuses y vagonetas en la ciudad. Necesitamos información actualizada y abierta de nuestro sistema de transporte. Entre todos podemos generarla. Mapatón CDMX es un esfuerzo que generará una base de datos abiertos de los recorridos de microbús, autobús y vagonetas de la Ciudad de México a partir del juego y la colaboración ciudadana. El juego de Mapatón CDMX consiste en mapear rutas de transporte público concesionado de principio a fin para sumar puntos. Podrás jugar individualmente o en equipo. Habrá una bolsa de 170,000 pesos entre premios en efectivo y dispositivos electrónicos para los mapeadores más activos. Pero lo más importante, la Ciudad de México tendrá una base de datos de su sistema de transporte público concesionado, uno de los más grandes del mundo. Mapatón CDMX, primer maratón de mapeo colectivo en la Ciudad de México. Sé parte de esta historia de ciudad. El sistema de transporte público concesionado de la Ciudad de México es uno de los más grandes del mundo. Con una fue suficiente.
¿Qué fue la riqueza del Mapatón? Y como comentaba hace un momento con mis colegas de Colombia y de Chile, la riqueza del Mapatón es que incorporó el elemento de gamification, incorporó una dinámica de acercamiento con la gente. Sí, parte del supuesto de un crowdsourcing de información que necesitábamos, pero se incorpora un diseño del usuario. ¿Quién nos va a ayudar a recabar esta información? Pues principalmente fueron jóvenes que tenían un fácil dominio de sus teléfonos celulares, que tenían una conexión natural con la tecnología, pero que sobre todo realizaban diariamente estos viajes. Se incorpora el elemento de los incentivos, que a comparación de lo que hubiera costado una consultoría de algún organismo internacional para levantar estos datos, pues fue ínfimo el costo de los premios en efectivo. La bolsa de 170,000 pesos son alrededor de $4,000, un poquito más, $5,000, que se repartieron en los distintos equipos que ganaron los primeros lugares. Y bueno, se obtuvo una base de datos en datos abiertos sobre un sistema que ni siquiera el gobierno de la ciudad conocía. Finalmente, 3.600 participantes lograron mapear 2.600 rutas. Es decir, se encontraron nuevas rutas que el gobierno no sabía que existían y que regularmente los peceros habían estado transitando. Una lección que aprendimos con Mapatón y con distintos experimentos de laboratorio fue, y les recuerdo que el endorsement político era del primer nivel del jefe de gobierno. Sin embargo, ¿qué iba a pasar cuando no tuviéramos ese endorsement? ¿Qué iba a pasar cuando la voluntad de los funcionarios no fuera suficiente? Pensando un poco en la transición hacia unos esquemas de transversalidad, de sostenibilidad de los proyectos, empezamos a trabajar y explorar otro ámbito de la administración pública y trabajamos en una ley que regulara todas las iniciativas de gobierno abierto, los principios y las estrategias que emanaban desde el gobierno de la ciudad. Les voy a ser muy honestos, fuimos severamente criticados cuando se lanzó por primera vez la idea de trabajar en una iniciativa legislativa. Las preguntas que se nos hicieron, que obligaron un proceso de reflexión muy importante, es ¿cómo vamos a enmarcar un proceso, una dinámica tan ágil o una estrategia tan dinámica como lo es gobierno abierto en un marco jurídico estático, en una lógica política, en una lógica electoral o en una lógica legislativa que no siempre va a responder a los avances tecnológicos, a los avances en innovación política? Y bueno, respondimos a estos problemas de gobierno abierto con más gobierno abierto. La redacción misma de la ley contó con esquemas de participación y de co-creación. Hicimos mesas redondas, hicimos mesas de trabajo donde se impulsó la redacción colaborativa de la iniciativa antes de que fuera presentada ante la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, y en la ley misma incorporamos principios de gobierno abierto que nos permitió diseñar un marco jurídico dinámico. La ley contempla lo que nosotros le llamamos un modelo de madurez hacia la apertura gubernamental. ¿Qué hace el modelo de madurez? Aprende de las capacidades y habilidades de las distintas dependencias de la ciudad y les exige obligaciones en consecuencia. ¿Por qué hicimos esto? Porque en la Ciudad de México, como la misma sociedad capitalina, existe una disparidad enorme entre distintas dependencias. Tenemos delegaciones, demarcaciones territoriales donde la actividad rural es la principal actividad. Tenemos los archivos notariales que siguen siendo copias físicas de los documentos históricos de la Ciudad de México, y tenemos también el C5, tenemos la Secretaría de Seguridad Pública, que cuentan con los sistemas tecnológicos más avanzados del continente. Ante esta disparidad entre las mismas dependencias del gobierno, no podíamos exigirles un ritmo de apertura parecido a todos. El modelo de madurez entiende estas diferencias y les exige obligaciones en consecuencia. Quiero pensar que este proceso de innovación legislativa, que esta apertura que se hizo a la ciudadanía, a los expertos para que comentaran, las reuniones de trabajo, se proyectaba el documento y se iba leyendo uno por uno, artículo 10, las disposiciones, la ciudadanía comentaba, se hacían comentarios en vivo que después eran considerados por la Comisión Legislativa para los dictámenes. Quiero pensar que este proceso y esta apertura llevó a que la Ley Ciudad Abierta fuera aprobada por unanimidad.
en la Asamblea Legislativa y actualmente ya se encuentra en un estado de implementación que esperamos dejar firme para el año que entra. El segundo proyecto del cual quiero compartirles es una experiencia en la que tuve el honor de participar directamente en el gobierno de la ciudad, y fue la redacción del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México. Como les comentaba al principio, la Ciudad de México siempre ha tenido una relación algo compleja con el gobierno federal. Al ser la sede de los poderes de la Unión, nunca se le dotó de la autonomía y soberanía suficiente o similar a las demás entidades de la República Mexicana. Como muchas de las ciudades capitales de nuestro continente, tenía este rango intermedio entre ser un estado, ser una ciudad, ser un gobierno local, ser un gobierno regional, y a esta complicación de atribuciones y de estructuras se suman las contextualizadas que vimos en el principio, y que es una ciudad muy compleja por su misma naturaleza. El proceso se diseña desde el Congreso Federal, que es donde se modifica la Constitución Federal de México, y se le otorga en enero de 2016 la facultad de desarrollar su primera constitución política. Este proceso o esta reforma, a pesar de que se había intentado desde 1997, que se eligió el primer jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, se da en un contexto por demás complicado, un contexto de falta de confianza en las instituciones, un contexto donde, solo por mencionar un dato, según el Pew Research Center, solo el 6% de la población mexicana está satisfecho con el funcionamiento de la democracia. Cerca del 26% de la población mexicana estarían dispuestos a aceptar un gobierno de corte militar. En este contexto complejo, en este contexto de falta de confianza en las instituciones, nos dan en la Ciudad de México lo que habíamos estado pidiendo durante más de 20 años. La primera constitución política, formar parte del constituyente permanente de la República Mexicana. Y, en fin, este proceso, como les decía, fue diseñado externamente, fue diseñado en el Congreso Federal, y recae en el jefe de gobierno una serie de atribuciones y oportunidades, como les quisimos ver, para abrir quizá el proceso político más hermético de la historia reciente en la Ciudad de México. La reforma política le da al jefe de gobierno la facultad exclusiva de redactar el proyecto constitucional, que posteriormente sería puesto a consideración de la Asamblea Constituyente. Aquí el jefe de gobierno y el gobierno de la ciudad se identifican dos áreas de oportunidad. La primera es, si bien recae en él, en su persona, la facultad exclusiva de redactar el proyecto, el primer paso que él hace para abrir el proceso es nombrar a un grupo de 28 integrantes, que le llamamos el G28, representantes de todas las esferas de la vida de la ciudad. Habían atletas olímpicos, actores, artistas, poetas, evidentemente los mejores constitucionalistas de las universidades, rectores de las universidades, el primer jefe de gobierno, en fin, 28 personajes de la vida pública que serían quienes redactarían el proyecto de constitución. Por otro lado, el jefe de gobierno le instruye a la Consejería Jurídica y al Laboratorio para la Ciudad en diseñar una herramienta tecnológica que le permitiera sistematizar y acumular todas las ideas, todos los pensamientos, todas las opiniones, todas las propuestas que se generaran en la ciudadanía con motivo del proyecto constitucional. Ahora, como les había comentado, todos los componentes tecnológicos impulsados desde el laboratorio, se procura generar un ecosistema que le acompañe, se procura generar un componente humano que sustente el componente tecnológico. Una oferta de tecnología, o una oferta de herramientas, o una oferta de canales de participación no necesariamente inducen la demanda que esperaríamos de la ciudadanía, y esto lo vivimos de primera mano en la Constitución. Ahora, si eso sucedía para un proyecto regular, para pedir la participación en un proyecto regular de política pública, pedir la participación de la ciudadanía en un proyecto constitucional o que hiciera propuestas de índole constitucional, pues requería un nivel de atención y un nivel de complejidad en estas participaciones aún mayor. Comprendiendo que la ciudadanía no necesariamente iba a entregar al gobierno una propuesta constitucional, se diseñó una herramienta que atendiera a los distintos niveles de participación a través de estos 4 mecanismos
de participación en la herramienta, en la plataforma digital. Un sondeo muy básico, se llamó Imagina tu ciudad, la posibilidad de presentar peticiones en línea vía change.org, el registro de encuentros ciudadanos y una herramienta de redacción colaborativa, la cual va a ser la primera que les voy a platicar. Cuando el jefe de gobierno pide desarrollar una plataforma para participar o para co-crear la constitución política, la primera idea que nos viene a la mente es una plataforma de redacción colaborativa. Es natural, es un elemento, es un documento que se tiene que redactar. Por lo tanto, si queremos que la gente participe, pues que participe directamente en la redacción. No nos fue muy bien en una primera iteración. ¿Por qué? La herramienta se desarrolla en conjunto con el Media Lab del MIT y programadores del laboratorio, y surge con este espíritu de trascender las nociones tradicionales de publicación de papers científicos, que se basan en el peer review o la revisión por parte de colegas. Lo que se busca ahora es promover la co-creación de papers científicos. Con el laboratorio, el equipo del MIT adapta la herramienta PopPop para los efectos de constitución, para los efectos de debates de políticas públicas muy específicas de la Ciudad de México, y ahora lo vamos a empezar a utilizar también para la redacción colaborativa de otras leyes. La herramienta se planteó en un primer lugar que los integrantes del grupo de trabajo subieran a esta plataforma sus documentos, sus propuestas, con propuestas constitucionales, se sometían a consideración de la ciudadanía, se abría comentarios, y en la siguiente sesión de trabajo del grupo de trabajo, del grupo redactor, se leían los comentarios, se integraban a las discusiones y se trabajaba en consecuencia. Sin embargo, dos cosas se nos atravesaron. En primer lugar, los documentos constitucionales eran pesadísimos, no eran digeribles estos documentos, eran propuestas tan abstractas que la ciudadanía no encontraba comprensibles. Y en segundo lugar, nos tuvimos que enfrentar a la política. En cuestiones estratégicas no iba a ser no iba a tener beneficios finales para la ciudad estar dando a conocer poco a poco el proyecto de constitución, o inclusive estar dando a conocer documentos que no teníamos la certeza de que estas propuestas estuvieran en el proyecto final. Estratégicamente, y con las lecciones que aprendimos, se trabajó en una segunda iteración de esta plataforma, donde ya no se colgaban las propuestas preliminares, sino donde se subió el documento final y se sometió ya el documento en su conjunto a la consideración ciudadana. Aprendimos que una plataforma de creación colaborativa no era la más apta para el amplio público, ni para juntar las ideas en un proyecto que requería la participación masiva de la ciudadanía. El mecanismo que generó la masa crítica del proyecto Constitución CDMX fue una colaboración que establecimos con Change.org en México. Esta se llamó Movimiento Voces Ciudadanas en la Constitución de la Ciudad. Y a grandes rasgos es un esquema basado en hitos o basado en metas específicas. Cuando un ciudadano hacía una propuesta para integrar a la Constitución, automáticamente era integrada en el Movimiento Voces Ciudadanas y entraba en un juego que seguía estas reglas. A las 5,000 firmas que juntara cada petición, la Secretaría Técnica, de la cual formaba yo parte, realizaba un análisis legal y constitucional de la propuesta y se enviaba a estos dos destinatarios. En primer lugar, al grupo de trabajo, que era finalmente quien tenía la última palabra en la redacción del documento, y por otro, a todos los ciudadanos que habían firmado la propuesta con una respuesta de por qué sí era viable, por qué no era viable integrarlo en un documento constitucional. El segundo hito o la segunda meta eran las 10,000 firmas. Aquí el peticionario tenía la oportunidad de ir a presentar directamente su propuesta ante representantes del grupo redactor. Normalmente fueron 3 representantes del grupo redactor, más el secretario técnico, que era el consejero jurídico de la Ciudad de México, y se realizaba este mismo esquema de intercambio, donde con cierta pedagogía se explicaba a los ciudadanos por qué sí o por qué no la propuesta tendría cabida en una constitución local. El hito más grande o la meta principal era reunir las 50,000 firmas, donde los peticionarios presentaron directamente al jefe de gobierno su propuesta y el jefe de gobierno asumió el compromiso de, después de estos análisis de viabilidad constitucional, integrar estas propuestas en su proyecto de constitución.
En números generales, les cuento, se reunieron 341 propuestas específicas que siguieron reglas muy bien establecidas desde el principio, y esto nos ayudó bastante. Antes de empezar a recibir cualquier petición, se establecieron reglas con los usuarios que permitió delimitar los alcances que iba a tener la plataforma. En primer lugar, se delimitó a que solo se iban a aceptar propuestas que no representaran un retroceso en materia de derechos humanos. Esto fue muy importante en la Ciudad de México, porque al ser un enclave progresista en un país medianamente conservador, existía el riesgo que grupos conservadores, grupos con cierta afiliación religiosa, empezaran un movimiento o empezaran a recabar firmas en contra de los derechos y libertades ya reconocidos en la Ciudad de México. En segundo lugar, todo estaba sujeto a la viabilidad constitucional, y fue un proceso muy interesante y una pedagogía muy interesante de explicarle al ciudadano qué tiene cabida en un proyecto constitucional local, qué tiene cabida en una legislación federal, y que eso ni siquiera nosotros los funcionarios lo tenemos claro en la mayoría de las ocasiones. De estas 341 peticiones, 20 fueron las que superaron los hitos de 10.000 y 50.000 firmas, y tuvimos más de 20 reuniones de trabajo con los peticionarios y con los principales activistas. Voy a reiterar aquí, el componente tecnológico no siempre es suficiente para garantizar la participación. En el movimiento con Change hicimos uso del componente humano, de las historias humanas detrás de estas peticiones, para poder facilitar la participación, y sobre todo para garantizar que esta narrativa de apertura se viera reflejada en incidencia en el proyecto final. En su conjunto, estas 341 peticiones reunieron 278.000 firmas únicas de ciudadanos mexicanos. Afortunadamente, aquí descargamos en Change todos los temas de verificación de la identidad de los usuarios, seguridad de que no nos fueran a spamear con firmas falsas o con perfiles falsos. Change tiene unos mecanismos pues muy bien establecidos para evitar este tipo de mala utilización de la plataforma. En conjunto, todo el movimiento Voces Ciudadanas en la Constitución acumuló más de 400.000 seguidores, es decir, personas que estaban al pendiente y que recibían notificaciones constantes de las actualizaciones. Y solo para contextualizar un poco, es el movimiento que más interés ha generado a nivel internacional en todo Change.org, superando incluso un movimiento lanzado por la Premio Nobel de la Paz Malala en relación a educación para niñas. Y voy a hacer mucho énfasis en esto. El componente humano detrás de las peticiones fue uno de nuestros principales aliados. Me gustaría ponerles un video. La primera constitución es un momento histórico para nosotros. Eso significa que los movimientos sociales ahora, traducidos en las personas que están redactando la constitución, pues bueno, será una como esperanza, ¿no?, para nosotras de alguna manera poder hacer realidad, ¿no?, una vida digna, plena en la Ciudad de México. Sabemos que la ciudadanía tiene una gran desconfianza en general como en los procesos políticos de nuestra ciudad, y entonces consideramos muy importante como este proceso pedagógico de estar y solicitar firmas y hacer que la ciudadanía sepa cuáles van a ser los temas que van a estar en discusión. Tenía que ver con un proceso de reflexión política, ¿no?, o sea, un proceso de reflexión de qué es y cómo nos queremos ver reflejados en esta Constitución. Sabemos que hay diferentes vías y canales de participación, ¿no?, y hemos tratado de ocupar los más posibles. La plataforma me parece que era como el momento idóneo en el que podemos participar en la reformulación del pacto social en la ciudad. Me interesó mucho el proceso de constitución, principalmente por el ambiente progresista de la ciudad. Es algo que no se encuentra en otra ciudad aquí en México. Siempre se ha dicho que la Ciudad de México es vanguardia y es una ciudad digamos, con un espíritu fundamentalmente democrático. Tomar en cuenta las peticiones que ciudadanos y ciudadanas metemos en Change.org me parece un ejemplo fundamental de que es un compromiso serio. A mí me gustaría decir que si se llegara a lograr este cambio de ley, yo esperaría que los demás estados de la República hicieran réplica, que dijeran, wow, la Ciudad de México hizo esto, nosotros también podemos. El proceso de reacción a la Constitución de la Ciudad de México ha sido un proceso nuevo desde mi perspectiva. Es muy importante que estén escuchando a las diferentes voces de la sociedad.
estamos convencidas que estas personas que están redactando el documento, de alguna manera, esta posibilidad de realmente trasladar lo que tantas luchas y tantos años hemos estado exigiendo los movimientos sociales. Este tipo de iniciativas para poderle dar más participación a la ciudadanía, creo que es lo que necesitaba la ciudad, porque se estaba desvalorizando un poco la democracia. La tecnología de la democracia significa acercar al ciudadano a lo que debería de ser la democracia, ¿no? La democracia participativa es el ciudadano propone cómo es que quiere ser gobernado o propone qué es lo que le hace falta para mejorar su calidad de vida, haciendo que directamente los ciudadanos incidan en la aplicación de políticas públicas, en el diseño de políticas públicas o en la propuesta al menos de políticas públicas. Abren a la ciudadanía otras formas de pensar cómo podemos participar e incidir en la elaboración de leyes, en la elaboración de políticas públicas y también en la implementación, de qué manera podemos exigir que se respete eso que ya está en la ley. Pensamos que el poder utilizar esta clase de plataformas, ¿no? para dar a conocer, para inclusive pues visibilizar el tema no solo aquí, sino alrededor del mundo, ¿no? Y alrededor de otros espacios, ha sido un gran avance en general para todos los movimientos sociales. Creo que es una idea bastante innovadora. Creo que es una muestra del poder de las redes sociales y el poder de, pues, hasta cierto punto, ciudadanía, sociedad civil organizada. Me parece que la incorporación de las herramientas digitales, de las redes, es abrir esos procesos que siempre han sido cerrados. Las herramientas digitales, las herramientas de la comunicación están permitiendo un ejercicio de la ciudadanía diferente a como se tenía como acostumbrado en otras décadas, en otro tiempo, ¿no? Entonces pienso que valernos de plataformas de comunicación, de plataformas digitales, ¿no? Y ha sido como un gran avance, una forma de ejercer como la ciudadanía, una forma de mantenerlos informados. Bueno, el mensaje que yo quiero darle a la ciudadanía, no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país, es que no tengan miedo a proponer. No necesitamos ser expertos en leyes, no necesitamos ser expertos en urbanismo para proponer. Cualquier objetivo, cualquier situación, cualquier problemática a la que se enfrente esa persona, es muy importante que redacte una petición y estoy segurísimo de que mucha gente va a apoyar la causa. Fundamental que los ciudadanos de la Ciudad de México participemos, ocupemos todos los espacios, todas las plataformas disponibles. No hay ya pretextos para decir no tuve tiempo, no sabía dónde votar, no hay pretextos de que participar. El mensaje para la ciudadanía sería que lo intenten. Yo nunca pensé que mi petición llegara a ningún lado y aquí estoy. Un escenario creo que totalmente inédito, totalmente nuevo, poderse presentar, como bien dije, una simple mortal ante los 30 notables que estarán redactando la Constitución, el proyecto de nuestra Constitución. La experiencia que tuve durante la redacción de esta petición y en todo el proceso fue muy padre porque pude darme cuenta de que podemos llegar a mucha gente para que nos apoyen. Pues el mensaje que yo le daría a aquellas personas que quieren hacer escuchar su voz es que simplemente se avienten, y solo es un tema de querer, de creer y además de creer en el derecho a la participación política de las personas que estamos en la Ciudad de México. Como les comentaba, es muy enfática la importancia del componente humano detrás de todo el componente tecnológico. Aquí vimos historias que, pues nada más por comentarles, Patricio, uno de los chavos que inició una petición para rescatar los ríos que corren por debajo de la Ciudad de México, al momento de lanzar su petición tenía 16 años. Fue de las peticiones más votadas, es decir, Patricio no tenía la edad legal para votar en unas elecciones, pero tuvo, a través de la herramienta tecnológica, a través de la apertura de estos procesos, la oportunidad de incidir y la oportunidad de meter su propuesta en el proyecto de constitución que va a regir a la ciudad por el resto de su vida, probablemente. Francisco, un periodista de viajes, se interesó por integrar un criterio constitucional que estableciera un mínimo de áreas verdes por colonia, y lo logró. Estas historias humanas fueron las que le dieron certeza al proceso, las que le dieron certeza al proyecto que salió de la oficina del jefe de gobierno. Otro de los mecanismos, un último comentario de Change, importante aquí que en un contexto de desconfianza, descargamos también en Change la legitimidad del manejo de la información. Si tú pones a disposición de un ciudadano un mecanismo creado internamente que funcione bajo la misma lógica de Change, de firmar peticiones, no va a generar tanta confianza como una marca ya establecida o como un concepto ya presente en el imaginario urbano.
Entonces aquí jugamos un poco con la dualidad de, a ver, es un proyecto de change, es un proyecto de la ciudad. Los ciudadanos en ocasiones, y duele decir esto, confían más en change.org que en el gobierno de la Ciudad de México. Otro de los mecanismos que utilizamos para... es curioso, queríamos recopilar propuestas constitucionales. Dimos un paso atrás. ¿Qué es una propuesta constitucional? ¿Qué es una constitución? Es repensar el pacto social, es repensar el estado actual de una sociedad y de un gobierno y de los límites que tiene cada uno para interactuar. ¿Cómo podemos repensar eso si no sabemos qué está en el colectivo imaginario, qué está en las mentes de la ciudad, cuáles son sus visiones, sus miedos, sus aspiraciones? El sondeo Imagina tu ciudad se diseñó con este propósito. Logramos recabar 26.040 sondeos válidos, alrededor de 40.000 sondeos que tras hacer una limpieza acabaron en 26.000. Y lo importante es que cubrimos 1.475 colonias de la Ciudad de México, representando cerca del 90% del territorio. Las preguntas, como les decía, se diseñó un proceso pedagógico donde primero se le pregunta al ciudadano cosas que tienes muy cercanas. ¿Cuáles son las 3 primeras palabras que te vienen a la mente cuando piensas en la Ciudad de México? En este ambiente de desconfianza, en este ambiente colérico, el ciudadano descargaba, lo primero que pensaba es una ciudad corrupta, es una ciudad sucia, es una ciudad contaminada. Planteando una pregunta abierta: ¿cuál es tu Ciudad de México ideal? Es una ciudad sin este gobierno, es una ciudad sin estos corruptos, es una ciudad sin esta contaminación. Era reiterada las ideas colectivas. Pensando en esta ciudad ideal, ¿cuáles pensarías que son los 3 obstáculos? El obstáculo es el gobierno, el obstáculo es la corrupción y el obstáculo es la contaminación. En este proceso donde el ciudadano descargaba el sentimiento que traía a flor de piel, después pasábamos a las cosas positivas del imaginario urbano. ¿Cuáles son las cosas más valiosas que tú consideras que deben ser potenciadas o que deben ser protegidas en la Ciudad de México? Ya que identificaste estos retos, ¿qué se debería hacer para superar estos retos? Pero sobre todo, ¿qué has hecho tú para trabajar y para superar estos retos? Esto generaba una especie de sensación positiva, sensación propositiva, una sensación de que iba a haber un futuro mejor y de que la Constitución iba a proveer las herramientas y las disposiciones para lograr atender esos retos. El sondeo es una base de datos muy rica, tenemos georreferenciado a nivel colonia todas las respuestas. Está a nivel colonia e incluso se podría hacer a nivel cuadra. Y bueno, para concluir el tema de constitución, por primera vez en la historia de México un gobierno local integra en un proceso tan importante como es la redacción constitucional la utilización de plataformas tecnológicas. La primera vez que asume compromisos específicos derivados de peticiones en línea y derivado del número de votos digitales, por así decirlo. Las propuestas ciudadanas que se generaron en los distintos mecanismos de participación aportaron quizá los elementos más progresistas de la Constitución de la Ciudad de México. El reconocimiento explícito del derecho a la ciudad, plena igualdad de derechos y libertades para las personas LGBT, la incorporación al más alto nivel constitucional de los pueblos y barrios y comunidades indígenas originarias de la Ciudad de México, el reconocimiento de los animales como sujetos de consideración moral y por lo tanto de protección legal, el derecho a una muerte digna y el derecho o la posibilidad del uso médico y lúdico de cannabis. Todo esto, todas estas disposiciones en constante fricción con las disposiciones federales, que bueno, esa es otra historia, pero les cuento que el gobierno federal a través de la oficina del presidente de la República impugna ante la Suprema Corte de Justicia la gran mayoría de las disposiciones constitucionales y actualmente es un debate que desde mi punto de vista está reviviendo el federalismo mexicano. Ya no las constituciones locales se limitaban a lo que dispone la Constitución federal, sino que lo utilizan como un piso mínimo, previendo y promoviendo el principio pro persona para desarrollar nuevos derechos o para reconocer nuevos derechos y proteger en una amplia medida a los individuos. Estos dos experimentos ejemplifican muy bien lo que a lo largo de estos 5 años se ha promovido desde Ciudad Abierta y desde el Laboratorio para la Ciudad. Como les comentaba, el año que entra va a haber un cambio de administración. En México no hay continuidad entre distintas administraciones.
en el contexto político y electoral en el que vivimos es muy probable que existan cambios en la gran mayoría de las posiciones públicas. Y entonces, a un año de que termine esta primera etapa del laboratorio para la ciudad, estamos empezando a hacer preguntas, estamos empezando a hacernos reflexiones. ¿Qué es lo que sigue después de haber hecho estas disrupciones, después de haber implementado estos prototipos, de estos experimentos? ¿Cuál va a ser la disrupción final del laboratorio para la ciudad? Y sin tener una respuesta, porque les digo que son reflexiones que empezamos a hacer recientemente, creemos que, en primer lugar, ¿qué sigue esta disrupción final? Es combatir desde el origen la falsa dicotomía de que existe una sociedad abstracta de su gobierno, que existe un gobierno que funciona en un ambiente paralelo a la sociedad. Creemos que sigue tratar a los laboratorios y centros de innovación más allá de una agenda digital, más allá de datos y más allá de herramientas tecnológicas. Creemos que sigue lograr que estos experimentos y prototipos atomizados se unan transversalmente y se vuelvan una práctica común en las distintas dependencias. Creemos que toca hackear el sistema en un nivel mucho más intenso del que se ha logrado. Creemos que estas cuestiones innovadoras deberían de ser incorporadas en todos los niveles como una práctica diaria. Creemos que los ciudadanos tienen que perderle el miedo a proponerle a sus funcionarios, pero sobre todo creemos que los funcionarios deben perder el miedo de abrir sus procesos a la ciudadanía. Creemos que toca promover la idea de que hay otra forma de hacer gobierno, de que hay otra forma de diseñar políticas públicas, de que hay otra forma de redactar leyes, de que hay otra forma de redactar constituciones. Creemos que el laboratorio, creemos que las agencias de innovación, pero sobre todo que el gobierno como tal funge más que un proveedor de servicios, o más que como un proveedor de servicios, funge como una plataforma para desarrollar el talento ciudadano y funge como una herramienta para que el ciudadano pueda reclamar el derecho a la ciudad. Me gustaría, para concluir, dejarlos con esta frase. Esta frase forma parte del preámbulo de la Constitución de la Ciudad de México y resume en gran medida la exigibilidad del derecho a la ciudad, que nos va a ayudar a pensar cómo nos imaginamos los gobiernos del futuro. La ciudad le pertenece a sus habitantes de hoy y de mañana y se concibe como un espacio civilizatorio, ciudadano, laico y habitable para el ejercicio pleno de sus posibilidades, el disfrute equitativo de sus bienes y la búsqueda de la felicidad. Y pues con eso los dejo. Muchas gracias.